Bendecido y alabado sea el nombre de nuestro Señor. Bien, vamos a hablar en esta preciosa mañana sobre la misericordia de nuestro Dios. Dios tiene misericordia. Misericordia, cualidad y acción de la naturaleza misma de Dios. La mejor discreción a nivel humana la define como la consideración que posee una persona frente a una condición y las necesidades de los demás. Constituye una cualidad esencial del pueblo del pacto, especialmente Israel y la iglesia en el Antiguo Testamento. Dios inicialmente no despliega misericordia hacia las personas fuera de la comunidad del pacto, sino que la expresa fundamentalmente para con su pueblo Israel. También se convirtió en actitud y proceder mutuo que se esperaba de un pueblo de Dios. La misericordia de Dios, mis santos hermanos, representa el trato compasivo que se da a una persona más allá de sus méritos, en virtud de la expiación de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Padre Celestial conoce nuestras debilidades y pecados y nos muestra misericordia al perdonar nuestros pecados y ayudarnos a regresar para morar con su presencia a través de poderoso Espíritu Santo de Dios. Y esa es la misericordia que Dios otorga a cada uno de nosotros, iglesia del Señor. Para poder nosotros tener misericordia, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que recibir a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, y por medio de la presencia del Espíritu Santo de Dios nosotros vamos a otorgar, vamos a tener esa misericordia, mis santos hermanos, para poder dar a cada uno de nuestros hermanos cualquier falta, cualquier ofensa que hayamos cometido. Nosotros tenemos que perdonar nuestra falta porque tenemos la misericordia que Dios nos ha otorgado, y Dios es de misericordia, iglesia del Señor. La compasión de Dios puede parecer contradictoria a la ley de la justicia, la cual requiere que no se permita que nada impuro more con él. Sí, Jesucristo, sí, nuestro Dios no quiere que nada impuro more con él. Pero a causa de la misericordia a través de Cristo, mis santos hermanos, nosotros tenemos un acercamiento hacia Dios que es por la misericordia de nuestro Dios otorgada a través de Cristo, iglesia del Señor. No obstante, la expiación de Jesucristo permite que Dios sea un Dios perfecto, justo y misericordioso, mis santos hermanos. Por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, nosotros vamos a otorgar esa misericordia, iglesia del Señor. El Salvador satisfació las demandas de la justicia al ponerse en nuestro lugar y sufrir el castigo por nuestro pecado. Gracias a este acto altruista, el Padre Celestial aplica la misericordia para detener el castigo que nos correspondería a cada uno de nosotros, mis santos hermanos, y así recibir en su presencia. Para recibir el perdón del Señor debemos arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestras acciones, de nuestra maldad, de nuestros pensamientos inicuos, de todo pensamiento que vaga por la mente. Debemos de arrepentirnos con sinceridad y, mis santos hermanos, y recibir la justicia, la misericordia que ejerce todos sus derechos, y también la misericordia reclama cuanto le pertenece, y así nadie se salva sino a los verdaderamente que se arrepienten, mis santos hermanos, y reciben el don de la gracia del Espíritu Santo de Dios y le otorga misericordia, iglesia del Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Habemos hermanos que no tienen misericordia por aquel hermano, por aquel amigo, por aquel familiar, no, sino que muchas veces actuamos de una manera sin misericordia, iglesia del Señor. Y eso es algo importante, gloria sea el nombre del Señor, que la misericordia tiene que triunfar en cada uno de los ámbitos de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque hemos sido nueva criatura en el Señor. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Todos somos nuevos en Cristo Jesús, un solo Dios. Y por tanto, debemos de tener misericordia por aquellos que nos lastiman, aquellos que nos hacen daño, aquellos
aquellos que nos vituperan, aquellos que nos maltratan, aquellos que nos ofenden. Debemos de tener esa misericordia, tal como Dios tuvo misericordia con su pueblo Israel. Mis santos hermanos, cuando salió el pueblo de Egipto, mis santos hermanos, era un pueblo que no conocía de Dios, un pueblo de letrado, era un pueblo de corazón duro, mis santos hermanos, pero Dios trató con él por su amor, por su gracia, por su don y por su misericordia. Y ahora, ¿por qué nosotros muchas veces no podemos tratar con aquel hermano, con aquel amigo, con aquel familiar que es duro de corazón? Debemos de tratar también con él. ¿Qué es, mis santos hermanos, la misericordia? La misericordia otorga perdón. El perdón de los pecados no es el único don de misericordia del Padre Celestial y Jesucristo. Todas las bendiciones que recibimos son actos de misericordia que van más allá de lo que nunca mereceríamos por nosotros mismos, iglesia del Señor. Nuestras acciones diarias, nuestros pensamientos diarios, nuestro caminar diario, no merecemos, mis santos hermanos, recibir misericordia, pero a causa del don de Dios mismo, que es algo que fluye dentro de Él, nosotros nos acogemos de esa misericordia a través de nuestro Señor Jesucristo. Y esa misericordia está extendida para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque esa misericordia es universal y todo aquel tiene que cogerse de esa misericordia, mis santos hermanos, a través del Espíritu Santo de Dios. Por ejemplo, somos beneficiarios de la misericordia divina cuando el Padre Celestial escucha y contesta nuestras oraciones. Cuando recibimos la guía del Espíritu Santo y cuando somos sanados de enfermedades mediante el poder del Espíritu Santo de Dios. Si bien todas estas bendiciones se producen como resultado de nuestras obediencias, nunca podríamos recibirlas si solo dependeríamos de nuestros esfuerzos. Son dones misericordiosos de un Padre lleno de amor, lleno de gracia y lleno de compasión, iglesia del Señor. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Debemos de recibir esa misericordia, debemos de recibir esa gracia, ese don a través del Espíritu Santo de Dios, mis santos hermanos. El Salvador dio el siguiente mandamiento a sus discípulos: sé lleno de misericordia, como también vuestro Padre es misericordioso. Lucas 6:36. Vemos ahí, mis santos hermanos, a través de la palabra de nuestro Dios. El Salvador dio el siguiente mandamiento, iglesia del Señor, a sus discípulos: sé misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. Y ese es un don que Dios nos los ha traspasado, que Dios nos lo ha tenido a través del Espíritu Santo de Dios, y ese don se manifiesta, gloria sea el nombre del Señor, a cada uno de nosotros. Hablando de la misericordia, tú tienes que tener misericordia por tu hermano, tienes que tener misericordia por tu amigo, tienes que saber perdonar, saber escuchar, saber oír, saber interpretar, saber entender la situación del hermano, del amigo, del familiar, de la esposa, del hijo, del vecino. ¿Por qué? Porque Dios también nos escuchó, nos oyó y nos entendió nuestros problemas, nuestros asuntos en que nosotros estábamos pasando, iglesia del Señor. Y eso es algo importante, mis santos hermanos, que debemos de escuchar la voz de nuestro Dios. Dios nos habla, Dios nos enseña, Dios nos corrige a través del Espíritu Santo de Dios. Y esa misericordia, mis santos hermanos, es traspasada a través del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. En el Nuevo Testamento, la misericordia se suele describir mediante varias palabras básicas, como que se traduce en hebreo splashon, traducida generalmente compasión o profunda misericordia. Eleos, que significa misericordia, o kirmo, traducida misericordia y compasión. La palabra eleo se emplea pocas veces y se traduce misericordia, misericordioso, mis santos hermanos, porque esa misericordia es propia, siempre se utiliza para aludir a la misericordia de Dios, y algunos la traducen como el perdonar.
el perdonar también significa misericordia. Hebreo 8:2 se traduce de la siguiente manera: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. También se traduce de esa manera la misericordia de nuestro Dios. Por tanto, mis santos hermanos, tienes que bañarte, tienes que llenarte de esa misericordia de Dios, porque Dios es el que da misericordia a nuestras vidas, y a través de esa misericordia nosotros vamos avanzando, vamos creciendo en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo, la misericordia siempre se extiende del más grande al más pequeño, del rico al pobre, del fuerte al débil, del justo al pecador. La disposición principal de Dios para con el hombre pecador es la misericordia engendrada por su amor, que por su actividad, su poder para con nosotros se reactiva, mis santos hermanos, y se acciona esa misericordia y se pone en práctica en cada uno de nosotros. Nosotros los cristianos debemos de tener misericordia por cada uno de nosotros, iglesia del Señor. Moisés tuvo misericordia. Dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Romanos 9:15-16. Luego continúa diciendo que tanto los judíos como los gentiles, que son vasos de ira, se convirtieron en vasos de misericordia, mis santos hermanos. ¿Por qué éramos vasos de ira? Porque andábamos en pecado, andábamos haciendo lo malo, y luego nosotros a través de Cristo nos convertimos en misericordia. Luego declara de la manera que de quien quiere tiene misericordia, el que quiere endurecer, endurece. La misericordia no es solo un tema central del ministerio de Jesús y del Padre. Todos los creyentes también deben practicarla. Jesús la convirtió en un ingrediente esencial de la vida proceder del creyente cuando pronuncia la bienaventuranza en el Sermón del Monte. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, iglesia del Señor. Por tanto, ¿se te hace difícil perdonar? ¿Se te hace difícil tener misericordia? ¿Se te hace difícil amar al prójimo? No, iglesia del Señor. Debemos de tener misericordia los unos a los otros. Que Dios te bendiga grande y poderosamente en este día. Shalom es paz.